Bueno, ya vamos a comenzar, queridos hermanos. Ya. Primeramente vamos a comenzar con una oración. Ya. Los hermanos, ¿no? Que todavía no se han unido, ¿no? Y si son de sus sociedades, tal vez, pueden incentivarles a que puedan unirse pronto, ¿ya? Porque en serio vamos a comenzar lo más puntual que se pueda, ¿ya? Primeramente vamos a comenzar con una oración, ¿ya? Entonces, sea donde estén, sea pedir que puedan inclinar sus cabezas, ¿ya? Y humillen sus corazones, ya, para que Dios nos hable estos días, ya. Tal vez es más importante, ¿no? De esta noche, que si vamos a hablar de lo más importante de la Biblia, que es el Evangelio, ya. Dios, amantísimo Padre, todopoderoso, mi Dios, soberano, Señor, que eres digno de adoración en esta noche, mi Dios. Primeramente te pedimos perdón, Señor, por el pecado que cometemos a diario, papá. Que en esta noche, Señor, puedas mostrarnos, mi Dios, tu evangelio, mi Dios. Un evangelio puro y sin manchas, Señor. Un evangelio, mi Dios, que nos haga ver tu grandeza, Señor. Que nos haga ver que tan, que tan mal estamos, Señor. Y si podamos, mi Dios, creer en ti, mi Dios, podamos confiar, mi Dios, en tu gran obra redentora, Señor. Te doy gracias, mi Dios, por todos los hermanos que están aquí presentes, mi Dios, por los que tal vez se conectarán a media sesión, Señor. Te pido por la vida de cada uno de ellos, Señor, que bendiga sus vidas, Señor, que transforme sus corazones, transforme sus mentes, Señor, que sean esa sal, esa luz de esta tierra, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por cada una de estas vidas, Señor. Gracias, Señor, y que esta noche, mi Dios, se cumpla tu voluntad, Señor. Gracias por todo. Amén. Amén. Bien. Eh, no sé si está por ahí, ¿no? Bueno, para informarles, ¿no? Primeramente, ya, estos 3 días este primer día, ¿no? Vamos a hablar del Evangelio, ya, que es lo más importante de la Biblia, ¿no? Y lo va a dar, ¿no? Nuestro hermano Gilmar Verso, ya, mañana, ¿no? Y el día jueves, ya, nos va a estar acompañando nuestro hermano Zodis, ya, nos va a dar primeramente un taller, ¿no? Con respecto a un método, ¿no? Y el segundo taller igual va a ser otro método, ¿ya? Así es que no se lo pierdan ya. Pero para entender, digamos, esos métodos, ¿no? Son técnicas de evangelismo ya. Pero para entender esas técnicas o métodos, ustedes, ya, todos los que están escuchando, ya, si quieren, antes de ir a evangelizar, por así decirlo, ¿no? Entender primeramente qué es el evangelio, ¿ya? Y para eso, ¿no? Es este primer taller, ¿ya? Los otros 2 talleres podrían aprenderlo ya y podrían unirse así simplemente, ¿no? Pero, ¿no? Si no entienden primeramente qué es el evangelio, ¿ya? No van a poder evangelizar correctamente, hermanos, ¿ya? Podrían saberse todas las técnicas, ¿no? Y podrían tener un gran amor para los demás hermanos, ¿ya? Pero eh, todo eso no va a importar en realidad si estás dándoles un evangelio falso, un evangelio que no pueda dar vida a estos muertos, ¿ya? Y ya para empezar, ¿ya? Quisiera leerles algunos pasajes, ¿ya? Y el primer pasaje con el que quisiera empezar esta noche es Mateo 28, de los versículos 18 al 20, ¿ya? Estas son palabras de Jesús, ¿no? A sus discípulos, y no solo a sus discípulos, sino a toda la iglesia, ¿ya? Y es por eso tan importantes estas palabras, ¿ya? Y es la única misión que tiene el cristiano, ¿ya? Alguien una vez preguntaba, ¿no? Y decía, ¿no? Ahora que soy salvo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y ahora que he creído, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y esta es la única misión que tiene la iglesia, ¿ya? Voy a permitirme leerla en Biblia. Dice, ¿no? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Esta es la misión que la iglesia tiene y es el mensaje del Evangelio el que rescata vidas.
Y el mensaje del Evangelio, ¿no? Quiero terminar con esto, no es algo que ha empezado en el Nuevo Testamento, no es algo que ha empezado con Jesucristo, ¿no? Es algo que ha empezado desde más antes, desde la caída del hombre. Génesis 3:15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Este es conocido como el protoevangelio, ¿no? La promesa de Dios de que iba a venir un Salvador, ¿no? Y ese Salvador es Jesucristo. Y, ¿no? No olvidar también esta promesa, ¿no? Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová habló, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en ti, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Wow, ¿no? ¿Cómo podemos ver en esos dos pasajes, ¿no? Cómo Dios ha manejado toda la historia humana así para que llegue Jesucristo, ¿no? Y mediante la descendencia de Abraham, ¿no? Y de ahí nació Jesús, ¿no? Todas las naciones de la tierra, nosotros, ¿no? Que somos aymaras, por así decirlo, ¿no? Estamos al otro lado del mundo. Hemos sido benditos por esa promesa que que Dios ya había dado hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, hermanos, voy a, sin nada más, ya, que decirles, ya, y pedirles, ¿no? Si están en la posibilidad, ¿ya? Y les animaría también a que lo hagan, ¿no? A que puedan activar sus cámaras, ¿ya? Ya que en muchas ocasiones, ¿no? Eh, estamos, ya voy a participar en un taller o no sé, voy a unirme a la clase, ¿no? Y luego, ¿no? Pasan unos 5 minutos después de llamar la lista y te empiezas a conectar a tu celular y a ver TikToks, no sé, ¿no? O a ver otras cosas, no sé, YouTube, ¿no? Entonces, hermanos, tal vez por un acto de conciencia quisiera pedirles, ¿no? Que pudieran activar sus cámaras, ¿ya? Y si no lo van a hacer, dejen su celular a un lado, pónganlo en silencio, bloqueen los datos completamente, ¿ya? Y pongan toda la atención a este primer taller y a los que vendrán también, ¿ya? Como decía, ¿no? Nuestro primer taller lo va a dar nuestro hermano Gilmar, ¿ya? Eh, entonces, voy a darle paso a él. Gilmar, ¿estás ahí? Bien. Gracias, Sam. Voy a empezar a compartir pantalla. Okay. Hermanos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Gilmar, estamos viendo. Y se cambian las diapositivas, ¿no? Sí, sí, sí. Amén, hermanos. Bueno, gracias a todos por conectarse, ¿no? Es tal vez un poquito complicado hablar del Evangelio, ¿no? Porque abarca muchas realidades, muchas dimensiones de nuestras vidas, ¿no? Pero gloria a Dios de que Dios, de que Él ha dejado hombres, ¿no? Que puedan tal vez resumir de manera adecuada lo que es el Evangelio de Cristo Jesús, ¿no? Y estoy seguro de que Abner les ha hablado del libro en el que nos vamos a basar, y es justamente este, ¿no? El Evangelio de Cristo Jesús de Paul Washer, ¿no? Amén, hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para que Dios también guíe este momento, ¿sí? Señor, gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia, Padre. Perdona mis pecados, Señor. Por favor, Señor, te pido que el día de hoy tú puedas hablar mediante de mí, Padre, que tú puedas guiar mis palabras, Señor, para que tu palabra sea predicada fielmente, Señor, y que Cristo sea glorificado, Padre, por favor. Ayúdame a ser un siervo tuyo, Padre. Ayúdame a ser un instrumento, Señor. Te lo pido de todo corazón, Padre. Guíanos, Padre, en esta noche, que podamos entender la realidad de tu Evangelio, Padre. Por favor, que podamos entender la gloria de tu Evangelio, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien.
A veces siempre es bueno comenzar, ¿no? Con qué no es el Evangelio, ¿no? Como Amner ya decía, ¿no? Esta noche nos hemos reunido aquí para estudiar un poco el Evangelio, ¿no? ¿Qué es el Evangelio, ¿no? Entender, ¿no? Para que nosotros estemos listos para poder evangelizar a las demás personas también, digamos, ¿no? Y como les decía, ¿no? Lo primero, a veces es ideal, ¿no? Entender qué no es el Evangelio, ¿no? Y quisiera empezar con esto, no es prosperidad, el Evangelio no es sanidad, y tampoco es cualquier otra cosa como de bienestar terrenal, ¿sí? No es prosperidad en el sentido de que nosotros nos acercamos a Cristo y Él va a hacer que nuestras cuentas se llenen, o que nosotros empecemos, nos empiece a ir bien en el trabajo, o que tengamos una mejor casa, un mejor hogar, un mejor auto tal vez. Eso no es el Evangelio, ¿no? Pero lamentablemente en muchas iglesias se habla de eso, ¿no? Que acércate a la iglesia, que tu vida va a empezar a mejorar, ¿no? Que vas a conseguir un mejor trabajo, ¿sí? Eso no es el evangelio, eso no es lo que las escrituras dicen, hermanos, ¿no? Y tampoco es sanidad, hermanos, y esto es tal vez muy común en nuestra sociedad, ¿no? Alguna vez decía, ¿no? En nuestra sociedad tal vez no hay las condiciones económicas, ¿no? Para que una persona pueda acceder a un sistema de salud seguro, ¿sí? Y por el otro lado, el sistema de salud tal vez que es accesible, en muchos casos no es eficiente, ¿no? Y eso, hermanos, da las condiciones, da el contexto necesario para que se desarrolle, ¿no? Este ministerio de sanidad, digamos, ¿no? Sí. Las campañas de sanidad existen por montón, digamos, ¿no? Pero eso no es el evangelio, ¿no? No es que tú te acercas y vas a ser sanado de toda enfermedad, ¿no? Física, ¿no? Eso no es el evangelio, ¿sí? Tampoco es otro tipo de bienestar terrenal del que tú te puedas estar imaginando, ¿no? Ya sea bienestar en tu hogar, digamos, ¿no? O bienestar en tu trabajo. No es nada de ese tipo el evangelio, ¿no? Ahora sí, aclarado ese punto, ¿no? Vamos a definir cuál es el mensaje central de las escrituras, ¿sí? Y ese mensaje central es el Evangelio, ¿no? Como Amner decía, ¿no? Desde, Recording in progress. desde, desde, el, desde Génesis 1 hasta Génesis tal vez 2 y parte del 3, ¿no? La Biblia nos habla de cómo Dios ha creado al hombre, ¿no? Pero a partir de Génesis 15, nosotros vemos que la Biblia nos habla de un plan de redención, ¿no? A partir de Génesis hasta Apocalipsis, lo que la Biblia trata es cómo el hombre puede acercarse a Dios, ¿sí? Cómo el hombre puede ser redimido. Y ese es el Evangelio, ese es el mensaje central de las Escrituras, hermanos. El Evangelio, ¿sí? Y muchas veces nosotros que como jóvenes no estamos dispuestos a entender o queremos aprender muchas cosas, ¿no? Queremos aprender tal vez de noviazgo, queremos aprender tal vez, no sé, de relaciones de amistad, digamos, ¿no? Pero eso, en cierto sentido, hermanos, no es el Evangelio, no es el mensaje central de las Escrituras, ¿sí? El Evangelio, ¿no? Significa buenas noticias, ¿sí? Buenas noticias. Y son buenas noticias, hermanos, porque no se trata de algo que nosotros hayamos hecho, ¿sí? Sino se trata de algo que Dios hizo para rescatarnos, ¿no? Y en Romanos 1:16 nos leemos, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? El Evangelio, hermanos, es poder de Dios de salvación, no es poder del hombre, ¿no? ¿Sí? Es poder de Dios de salvación, es un acto de Dios, es una iniciativa de Dios, ¿sí? Es un acto iniciado en el amor de Dios para rescatar a la humanidad, ¿sí? Por eso son buenas noticias, porque no se trata de nosotros, de algo que nosotros hayamos hecho, sino se trata de lo que Dios hizo para rescatarnos, ¿sí? El Evangelio, hermanos, habla de cómo Jesús vino a cargar con el pecado de los hombres y mujeres caídos y ofrecer un sacrificio, ¿sí?
El Evangelio, hermanos, como les decía, no va a tratar tu pobreza económica, no va a tratar específicamente tu sanidad física, no va a tratar tal vez problemas de bienestar, digamos, no terrenales. El Evangelio va a venir a tratar el problema más grande que tiene el ser humano, ¿sí? Y es justamente el pecado, ¿sí? Es justamente el pecado. Amén. Y para comprender este evangelio, ¿no? Para entender la gloria de este evangelio, ¿no? Tenemos que comprender el carácter de nuestro Dios, ¿sí? El carácter de Dios, ¿sí? Por las cualidades que hacen a Dios único, el Señor requiere un sacrificio por el pecado, si es que los pecadores han de salvarse, hermanos, ¿no? Y las cualidades importantes que nosotros vamos a ver, ¿no? Son justamente su amor, su santidad y su justicia, ¿sí? eh, podemos conocer, ¿no? Muchas cualidades y en la escuela dominical nos enseñan esas cualidades de Dios, ¿no? Nos enseñan que es todopoderoso, que es omnisciente. Pero hermanos, si Dios fuera omnisciente, digamos, ¿no? Es decir, lo supiera todo, pero no tuviera amor, ¿sí? O no tuviera santidad, o no tuviera justicia, Él no se sintiera, Él no se hubiera sentido motivado a venir a salvar a la humanidad, ¿sí? Son estas cualidades, ¿no? Amor, santidad y justicia son las cualidades intrínsecas de Dios que han motivado a que Él se sacrifique por nosotros. ¿Sí? Y empezamos con la primera cualidad, ¿no? Dios es amor, ¿sí? Su amor, hermanos, lo mueve a entregarse a sí mismo libre y abnegadamente por otros, ¿sí? Es más que una emoción o una actitud que cambia, ¿no? O es más que una emoción que aparece y desaparece, ¿no? El amor es un atributo de Dios, ¿no? Es su mismo ser, es su naturaleza, ¿no? Dios no solo ama, sino Él es amor, ¿sí? Y no solo eso, ¿no, hermanos? Sino que todo verdadero amor fluye solamente de Él, ¿sí? Las palabras relacionadas con amor son benevolencia y misericordia, gracia y paciencia, ¿sí? Son palabras que nosotros conocemos a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Y en 1 Juan 4:8 lo leemos, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En Isaías 30:18 nosotros leemos, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. ¿Sí? Palabras que relacionamos con el amor de Dios, benevolencia, misericordia, gracia y paciencia. Amén. La otra cualidad es que Dios es santo, ¿sí? Y la palabra santo, hermanos, comunica la idea de estar separado, ¿no? Marcado, ¿sí? O apartado, ¿sí? Dios, y con respecto, ¿no? A Dios tiene dos significados, la palabra santo, ¿sí? La palabra santidad, ¿sí? La primera es que Dios está por encima de toda su creación y es completamente distinto a toda su creación, ¿sí? A pesar de su hermosura, ¿no? La tierra, todos los seres creados de la tierra o de los cielos son siempre simples criaturas, hermanos, ¿sí? Simples criaturas, ¿sí? Esa idea primeramente nos comunica el que Dios es santo, ¿no? Apartado, ¿sí? Diferente a toda su creación. Toda la creación necesita de Dios para existir, pero Dios no, ¿sí? Dios no necesita de nadie para existir. El segundo significado está más relacionado con algo que nosotros generalmente entendemos, ¿no? Dios está separado de la corrupción moral de su creación y de todo lo profano y pecaminoso. Ese es tal vez el concepto de santidad que nosotros generalmente manejamos, ¿no? Dios no puede pecar, no puede complacerse en el pecado y no puede tener comunión con el pecado, ¿sí? Los versículos de 1 Juan 1:5 nos dicen, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Habacuc 1:13 dice, no, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y Santiago 1:13 dice, no, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Sí?
Por otro lado, también la tercera característica que nosotros comprendemos, ¿no? Que nosotros conocemos de Dios, es que es justo. La palabra justo nos habla de la excelencia moral de Dios. Dios es absolutamente justo y Él siempre actúa de manera que es perfectamente consistente con Él. Él nunca, hermanos, nunca, nunca va a pecar, ¿sí? Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará sus rostros, dice Salmo 11, versículo 7. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Deuteronomio 32, 4. Y la justicia de Dios también describe, ¿no?, cómo Él se relaciona con su creación y en especial, específicamente con la humanidad, ¿sí? Hermanos, esta es tal vez una cuestión principal, ¿no?, que muchos de nosotros tal vez hemos tenido, ¿no? ¿Cómo es que personas, ¿no?, a las que nunca se les ha llegado la Biblia a sus manos, ¿no? ¿Cómo es que ellos van a conocer a Dios o cómo es que van a ser juzgados cuando ellos mueran, digamos, ¿no? En el caso de que la Biblia nunca llegue a ellos en toda su vida, ¿no? Y la Biblia aclara esos puntos, ¿no? Y nos dice que Dios se ha revelado tal vez por tres maneras, ¿no? Por las que nosotros conocemos. La primera es que Dios se ha revelado a través de su creación, ¿sí? La naturaleza, hermanos, nos dice, ¿no?, que hay un creador, ¿sí? La naturaleza nos dice, ¿no?, que la gloria, la hermosura de la naturaleza, ¿no?, la complejidad de la naturaleza nos dice que alguien ha diseñado todo eso, ¿sí? Que alguien ha creado todo eso, hermanos, ¿sí? Esa es la primera fuente en la que Dios se revela ante todos los seres humanos, ¿sí? Porque todos los seres humanos, ¿no? Estamos relacionados de alguna manera con la naturaleza, ¿sí? Por otro lado, Dios nos dice, ¿no?, que en Romanos 2, del 14 al 16, nos dice que Dios se ha revelado en las conciencias de los hombres, ¿sí? Dios se ha revelado en las conciencias de los hombres. ¿Qué significa esto, hermanos, no? Que Dios ha puesto su ley moral en los corazones de cada persona, ¿sí? De cada persona. Y esto siempre me ha parecido interesante, ¿no? Cómo naciones que no tienen conexión entre sí pueden llegar a tener reglas, ¿no? Reglas de conducta dentro de sus comunidades que se asemejan, ¿sí? El no matarás es, el matar no es visto malo aquí en América, ¿no? Como también es visto malo allá en Asia, en Europa o en África, ¿sí? Todas estas culturas han llegado a tal vez a congeniar, ¿no?, sus estándares de lo que es bueno o malo, ¿sí? Eso, hermanos, es una prueba de que Dios en cada corazón del hombre ha dejado su ley, ¿sí? Entonces, nosotros conocemos, ¿no?, que esas dos formas, ¿no?, de revelación de parte de Dios, ¿no?, que se ha revelado primero por medio de la creación y luego se ha revelado por medio de las conciencias de los seres humanos, ¿no? Pero hermanos, sobre todo, Dios se ha revelado a sí mismo a través de su palabra, ¿sí? A través de la Biblia, ¿sí? Y ciertamente hay naciones que han sido mucho más bendecidas con respecto a esta revelación especial, ¿sí? Hablamos de la nación de Israel, ¿no? Ellos han sido bendecidos con el Antiguo Testamento, ¿no? Ninguna otra nación a su alrededor tenía lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Y ahora, ¿no? Tal vez en gran parte del mundo, ¿no? Ahora nosotros somos bendecidos con su Biblia, con la palabra de Dios, ya no con el Antiguo Testamento, sino con el Nuevo Testamento ahora, ¿sí? Esto, hermanos, es grandioso, hermanos, ¿no? Cómo Dios se ha revelado a través de métodos o de formas, ¿no?, de humanas, ¿no? ¿Sí? Que sean entendibles por los humanos. Pero la palabra de Dios dice también que Dios juzgará a cada persona según el estándar que les ha sido revelado. Hermanos, si nosotros que tenemos la Biblia, ¿no?, estamos recibiendo mayor revelación de parte de Dios, mayor va a ser nuestra responsabilidad cuando nos presentemos ante Él, ¿sí? Hay naciones que no tienen la palabra del Señor, que no tienen la Biblia, ¿sí? Y les aseguro, hermanos, y la Biblia aclara esto, ¿no?
que para nosotros el juicio va a ser un poco más grave que para estas naciones, que no tienen la revelación especial de la Biblia. ¿Sí? En Salmo 9, del 7 al 8 dice, ¿no? Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Sí? Él juzgará a todos los pueblos con rectitud. ¿Sí? Eclesiastés 12:14 dice, no, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, un Dios que se negara a juzgar la iniquidad no sería amoroso, bueno o justo. Alguien decía alguna vez, su mismo amor, ¿no? El mismo carácter de Dios, de amor, ¿no? Lo lleva a castigar la iniquidad. Dios no puede aceptar que personas no sufran de injusticia. ¿Por qué? Porque su amor mismo lo mueve a darles justicia a esas personas, ¿sí? Su amor mismo lo mueve a estar airado con las personas que hacen injusticia a otras, ¿sí? Amén. Entonces, esta es una imagen que vamos a ir completando, ¿no? A lo largo de este taller, ¿sí? Entonces, tenemos esta primera imagen del Evangelio, ¿sí? Dios es un ser amoroso, santo y justo. Amén. Hay que conocer el otro lado. Hay que conocernos a nosotros mismos. Y lo que la Biblia tiene que decir de nosotros, hermanos, no es halagador, no es agradable, pero es acertado. La condición del hombre fue honorable, pero ahora es desesperada. La Biblia enseña que aunque la humanidad fue creada buena, ¿no? En Génesis 1, del 26 y el versículo 31, ¿no? Nosotros leemos, ¿no? Que Dios dice que el hombre es bueno, ¿no? Todos los humanos han caído en muerte espiritual, dice Efesios 2:1, ¿sí? En muerte espiritual, hermanos. Por naturaleza somos moralmente corruptos, ¿no? Inclinados hacia lo malo y hostiles hacia Dios. Eclesiastés 7:29 dice, no, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mateo 15:19 dice, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Isaías 64:4 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sí? Ese versículo hay que explicarlo porque uno se puede preguntar, ¿no? Muy bien, aquí la Biblia dice que todos mis caminos son de maldad, pero ¿qué pasa cuando yo hago algo bueno, digamos, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, hay muchas personas en el mundo, ¿no? Que se dedican al voluntariado, ¿sí? O dan mucho tal vez, de su dinero para orfanatos o para viudas o para ciertos lugares, ¿no? Donde hay personas necesitadas, ¿sí? ¿Qué pasa con esas personas que no y digamos, esas personas no conocen a Dios? ¿Qué pasa? Está la Biblia diciendo que esos son actos malvados, ¿sí? El ser voluntarioso es un acto malvado, dice la Biblia. Y la respuesta es que sí. Em, Nosotros, hermanos, ¿no? Cuando no conocemos a Dios, queremos hacer todo para nuestra gloria. Nosotros podemos hacer el bien, podemos hacer cosas que son relativamente buenas para el mundo, ¿no? Yo puedo dedicarme a una obra social, ¿sí? Toda mi vida. Pero si no conozco a Dios, esa obra social lo he hecho en vano, dice, ¿no? Isaías 64:4, ¿no? Todas nuestras justicias, es decir, todas nuestras obras buenas, son como trapo de inmundicia. ¿A qué se refiere con trapo de inmundicia? Eran tal vez en la antigüedad no había los pañales para los bebés, ¿no? Entonces se les cambiaba con unos trapos, ¿no? Cuando ellos se hacían sus necesidades. Esos son los trapos de inmundicia, ¿no? Ante Dios, cualquier obra buena que yo haya hecho, ¿no? Cualquier obra buena que quiera presentar al Padre, ¿no? Es un trapo de inmundicia para Él.
¿Por qué? Porque los seres humanos han sido creados para dar la gloria a Dios. Pero cuando incluso yo hago obras buenas, yo hago con la motivación de darme la gloria a mí. Entonces eso descalifica, ¿no?, mi obra buena para que sea presentada al Padre. Yo no puedo presentar mis obras buenas a Dios porque son trapos de inmundicia. No cuentan, no valen, ¿sí? No soy bueno ante Él. ¿Por qué? Porque mis motivaciones no son las adecuadas. Mis motivaciones invalidan mis obras buenas, ¿sí? En Romanos 8:7 dice, no, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿sí? Todos los que, todos los que no son creyentes todavía siguen a su carne, ¿no? Y Pablo dice, no, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿sí? ¿Por qué no pueden sujetarse a la ley de Dios, hermanos? ¿Por qué los seres humanos no nos podemos sujetar a la ley de Dios, obedecer a la ley de Dios? Porque nuestra naturaleza está corrompida radicalmente por el pecado, ¿sí? Solo queremos pecar y pecar y pecar, darnos la gloria a nosotros mismos, nada más, a pesar de que hayamos sido creados para darle la gloria a Dios. Hermanos, estos versículos pueden ofendernos, ciertamente lo hacen, son ciertos con respecto a cada ser humano en la historia, ¿sí? Cada ser humano a lo largo de toda la historia es pecador, ha sido pecador. Y hermano, si eres honesto contigo mismo, admitirás que las verdades de estos versículos, ¿no?, se han confirmado con tus pensamientos, con tus palabras y con tus hechos, ¿no? No lo tengo copiado hoy el versículo, pero por favor, hermanos, acompáñenme con sus Biblias a Mateo 5, del versículo 21 al 30, ¿sí? Mateo 5, del versículo 21 al 30. Amén. Amén. Dice así, hermanos. Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? ¿Qué están diciendo estos versículos, hermanos, no? Y esto también nos puede servir para evangelizar, ¿no? Tal vez decirles estos versículos, ¿no?, a las personas con las que estamos hablando, ¿no? A veces nosotros decimos, ¿no?, que el homicida es justamente el que comete el acto de asesinar a la otra persona, ¿no? Pero ante los ojos de Dios, ¿no? Si nosotros en nuestra mente no llamamos, o en nuestros pensamientos llamamos a otra persona, no le llamamos tonto, ¿no? Tal vez ya sea por algo que nos ha hecho, que nos ha causado daño, digamos, ¿no? Y nosotros lo insultamos en nuestra cabeza, ¿no? Dios dice, ¿no?, que ya somos asesinos ante Él, ¿sí? Porque hemos mostrado odio en contra de nuestro hermano, ¿sí? Y no solo eso, ¿no? Vamos a leer el versículo 27, ¿sí? Al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, ¿sí? Eh, También este versículo apunta, ¿no?, a la corrupción que nosotros tenemos internamente, hermanos, ¿no? Em, Adulterar es tener relaciones sexuales con la persona que no es tu esposa, ¿sí? O que no es tu esposo. Pero Cristo dice, no, si tú estás casado, pero en tu mente has codiciado a otra mujer, no a la mujer de tu prójimo o a otra mujer, no, ya has adulterado, ¿sí? Ya eres adúltero ante los ojos de Dios, aunque no hayas cometido el acto físico sexual, ¿sí? Ya eres adúltero ante los ojos de Dios. Y hermanos, Cristo está subiendo el estándar muy alto, ¿no? Pero quiere que nosotros entendamos, ¿no?, cuán moralmente corrompidos estamos nosotros, los seres humanos, ¿no? Quiere que nosotros entendamos a qué nivel de profundidad el pecado ha ahondado en nuestros corazones, ¿sí? Es Dios, es Jesucristo hablando con amor en esos pasajes, aunque nos esté
insultando y nos esté diciendo pecadores. Son pecadores, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿y cuál es el problema de que sea pecador? Bueno, la Biblia enseña, ¿no?, que nuestra corrupción moral nos lleva a cometer hechos que van en contra de los estándares de Dios, y eso hace que yo sea condenado, sea culpable de mis pecados, ¿sí? Todos, hermanos, todos, y esto es tal vez lo más triste, ¿no? Toda la raza humana es pecadora y es culpable, sin excusa delante de Dios. Romanos 3:23 dice, no, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Todos pecaron, hermanos, ¿no? En Primeras Reyes 8:46, porque no hay hombre que no peque. En Romanos 3, del 10 al 12, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿sí? No hay ni siquiera uno, hermanos. ¿Has conocido a este Dios, hermano, hermana? ¿Has conocido cuán pecador eres, no? Una cosa es hablar de Dios, ¿no? Hablar de Él, pero otra cosa es diferente encontrarse con, es cosa diferente encontrarse con su gloria, ¿sí? El vistazo más pequeño a su santidad nos humilla y amenaza con destruirnos. Por otro lado, hermanos, ¿has reconocido tu condición de pecador? No solo se trata de si a veces cometes errores, ¿no? Tampoco es de conocer, ¿no? Que nosotros a veces, nosotros pensamos, ¿no?, que somos personas buenas, ¿no? Que a veces hacemos cosas malas. Pero la Biblia dice, no, somos personas malas, que nunca realmente hacemos algo bueno. Reconoces que tienes un corazón pecaminoso y un historial de haber quebrantado la ley de Dios. En Isaías 6, del 1 al 5, ¿no? Nos vamos a ver con un episodio donde, no sé si alguna vez te has preguntado, ¿qué va a pasar qué pasa, ¿no?, cuando un Dios santo se encuentra con un pecador, ¿sí? ¿Qué pasa? Y dice sí, Isaías 6, del 1 al 5, ¿no? Eh, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y a los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Hermanos, esto es lo que pasa cuando alguien se encuentra con un Dios que es santo y con un hombre que es pecador. ¿Sí? Isaías dice, no, yo he visto al Señor, ¿no? Y ay de mí que soy hombre muerto, ¿no? Él, Isaías estaba viendo la santidad de Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba viendo su propia condición, ¿sí? De inmundicia, de iniquidad, ¿sí? Hermanos, es menester, ¿no?, de que nosotros reconozcamos cuán pecadores somos. En Lucas 5:32, Jesucristo dice, no, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿sí? El sano no necesita doctor, dice Jesús. El enfermo sí necesita doctor. El que es pecador, él me necesita, dice Cristo, no el justo. Si nosotros queremos que Cristo eh, sea nuestro Salvador, primeramente debemos de conocer cuán pecadores somos. Amén. Y este es el gran dilema, ¿no? Esta es la imagen del Evangelio que les estaba mostrando. Por un lado, tenemos a Dios amoroso, santo y justo, y por el otro lado tenemos a un hombre que es corrompido, que está corrompido, que es culpable y es condenado, ¿no? Hermano, sería tal vez muy tesorífico, ¿no? Que es el gobernador de todo el universo no sea santo y justo, ¿no? ¿Te imaginas esa situación? La creación se autodestruiría, ¿no?
totalmente. Pero, hermanos, aquel que se pone a pensar, ¿no?, en su propio pecado, en su propia iniquidad, ¿no? Se va a preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Qué hará un Dios que es bueno y justo con seres humanos centrados en sí mismos, inclinados al mal y desobedientes? Y ese es el gran dilema, hermanos, ¿no? ¿Cómo puede un Dios ser justo y perdonar a los que justamente deberían ser condenados? En Proverbios 17:15 se nos dice, ¿no? El que justifica al impío es abominación al Señor, ¿sí? Hermanos, nosotros muchas veces denegamos, ¿no? En nuestro contexto hay muchos jueces que eh, no castigan al que es culpable, no lo castigan como debería ser, ¿sí? Y eso es abominación ante el Señor, dicen, ¿no? El que justifica al impío, ¿no? El que declara justo al que es pecador, ¿no? Al que es culpable, es abominación al Señor, dice Proverbios 17:15. Entonces, pero ¿cómo puede el Señor justificar a los pecadores? ¿Cómo puede justificarme a mí si yo soy pecador? Y si me justifica, ¿cómo puede seguir siendo justo si yo soy pecador? Si Dios me acepta en el cielo, hermanos, yo siendo pecador, ¿cómo puede seguir siendo Dios justo? Yo merezco el infierno. Yo merezco el infierno por mis pecados. No tiene sentido. Ese es el gran dilema, hermanos. Y la respuesta eh, a este gran dilema solo pudo venir de arriba, ¿sí? En la imagen, ustedes pueden ver a unos pastores, ¿no? Ellos, Lucas narra la historia, ¿no? De que ellos estaban pastoreando sus ovejas en la noche, ¿no? Cuando de golpe, ¿no? Se aparece un ángel y les dice, no tengan miedo, ¿no? O se viene a anunciar que les ha nacido un Salvador, ¿sí? Les ha nacido un Salvador cerca de aquí en Belén, ¿sí? Y justamente cuando el ángel les anuncia eso, ¿no? Aparece un montón, un ejército de un ejército de ángeles, ¿no? El ejército celestial, ¿no? Y empiezan a gritar ellos en coro, ¿no? Dicen, gloria a Dios en las alturas y paz, y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres, ¿sí? Hermanos, hace 2000 años, ¿no? Cuando estaba sucediendo esto, ¿no? Dios estaba solucionando ese gran problema de la humanidad, ¿sí? Gloria a Dios en las alturas, decían los ángeles, y en la tierra paz, ¿sí? Había nacido el Salvador, había nacido Cristo Jesús, ¿sí? Los ángeles le dicen que lo vayan a visitar y es justamente Él. ¿Quién pensaría, no? ¿Quién se imaginaría, no? Que el Rey de todo el universo, ¿no? Iba a estar en un lugar tal vez que es un poco desagradable, ¿no? ¿Sí? En un establo, ¿no? Donde justamente habitan los animales, ¿no? Y tal vez ni siquiera eso, dicen algunos, ¿no? Ni siquiera donde habitan los animales, sino donde se guardan, ¿no? La comida de los animales, más bien, ¿sí? Ahí, en ese establo, ¿no? Tal vez desconocido por todo el mundo, ahí estaba naciendo el Salvador, ¿sí? Que estaba a punto de cambiar la historia. Hermanos, este es el mayor evento de la historia de la humanidad. Que el Dios mismo, el creador de todo, ¿no? Haya bajado del cielo y se haya hecho hombre con el propósito de salvarnos, ¿no? Esa es la respuesta a nuestro gran dilema, ¿sí? Jesucristo, hermanos, es nuestro sustituto. De acuerdo a la Biblia, el amor del Padre por nosotros lo movió a entregar a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, ¿no? Juan 3:16, el versículo más conocido, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Primera Juan 4, el versículo 9 y el versículo 10 dice, ¿no? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, a veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Dios no me ama. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo este tipo de problemas en mi vida. Estoy viviendo esta enfermedad
no tengo trabajo, tal vez mi familia está rota, Dios me odia, no me ama, ¿no? O si Dios existe, no me escucha, ¿sí? O no quiere, no tiene el deseo de escucharme. Pero hermanos, nosotros conocemos el amor de Dios porque por medio de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Nosotros podemos estar seguros de que Dios nos ama porque Él envió a su Hijo Jesucristo. Hermanos, no hay nadie en todo el universo a quien Dios ame más que a su propio Hijo. Pero Él no nos negó a su Hijo para que Él pueda ser sacrificado por nuestros pecados, ¿sí? Aunque Jesucristo era el que más Dios Padre amaba, ¿no? Lo envió por nosotros. En esto consiste el amor, dice Juan, ¿no? Y el Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo 13 dice, ¿no? Nadie tiene mayor amor por que uno ponga su vida por sus amigos, ¿sí? Jesús, hermanos, era un hombre diferente, ¿no? Y de la misma manera en que hemos visto ahora el encuentro de Isaías, ¿no? Con la santidad de Dios, ¿no? Y cómo Isaías se atezaba de la santidad de Dios y decía, no, ay de mí, decía, ¿no? Ay de mí. Esa misma experiencia van a tener los hombres que se han acercado a Cristo Jesús. En Marcos 4, del 35 al 41, ¿no? Leemos, ¿no? Cuando Jesús y sus discípulos estaban en medio del mar, ¿no? Y él estaba en la popa, dice, ¿no? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado de que perecemos, ¿no? Hay una gran tormenta, ¿no? En medio del mar. Y levantándose, reprendiendo al viento, Jesucristo dice, ¿no? Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, estaban atesados, ¿no? Los discípulos, ¿no? Estaban atesados por las olas, ¿no? Estaban pensando, ¿no? Que el barco se iba a hundir. Y cuando uno está atesado va a acudir justamente a su líder, ¿no? Y Cristo estaba cansado porque había tenido tal vez un día largo, ¿no? Cristo estaba cansado y estaba durmiendo en la popa. Y sus discípulos lo despiertan. Cristo, Cristo, ¿no te das cuenta de que nos vamos a hundir? Le dicen, ¿no? Y Jesucristo solamente con su voz dice, calla, enmudece. Y todo quedó tranquilo, ¿no? Y los discípulos que estaban atesados por las olas, ¿no? Terminaron mucho más atesados, dice, ¿no? El versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor, dice. Se atesaron mucho más. Porque decían, porque se atesaron de la santidad de Jesús. Decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién eres, Jesús, no? Su cabeza de los discípulos estaba por explotar, ¿no? Nunca habían conocido a alguien como él. Lo mismo le ha pasado a Pedro, ¿no? Cuando Jesucristo estaba dando un mensaje, ¿no? Termina de dar el mensaje, se sube al bote de Pedro y le dice, ¿no? Echa tu red, le dice, ¿no? Echa tu red. Y Pedro, que había estado pescando toda la noche, le dice, bueno, voy a echar la red, Jesús, ¿no? Pero hemos pescado toda la noche, ¿no? Y no hemos hallado nada, le dice Pedro. Bueno, pero lo voy a hacer, dice, ¿no? Y echa la red, ¿no? E inmediatamente empezaron a venir un montón de peces, ¿no? Tal fue, ¿no? Esa abundancia de peces, ¿no? De que tuvieron que llamar a otro barco, ¿no? Para que les ayudara. Y Pedro, ¿no? Alguna vez comentaba esto, ¿no? Pedro no le dijo, ¿no? Oh, Jesucristo, esto puede ser un buen negocio, ¿no? Jesucristo, por favor, ven cuando quieras a mi bote o haz este milagro, por favor, una vez al mes, ¿no? Para que yo pueda para que no pueda trabajar yo todo el tiempo, ¿no? Eso no le dijo Pedro. Pedro cayó de rodillas, eso dice en Lucas 5:8, ¿no? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sí? Soy pecador, le dice Pedro, ¿no? Tú eres santo.
no quiero estar en tu presencia, le dice Pedro, ¿no? No quiero, Señor, tu santidad me atesa, me asusta tu santidad. Aléjate de mí, Señor, le dice Pedro. Hermanos, Jesús era un hombre diferente, era un hombre santo. Si bien nosotros hemos dicho que todo hombre es pecador, Jesús no lo era, ¿sí? Jesús era un hombre diferente. Y esa santidad que Jesucristo tenía, ¿no? Lo habilitó para que sea el sacrificio perfecto por nosotros. En la cruz, hermanos, el Hijo de Dios se sacrificó a sí mismo por los pecados de su pueblo. La cruz, tal vez algunos historiadores dicen, ¿no?, que era el mecanismo más cruel de toda la historia, ¿no? Y esa crueldad, de esa tortura, ¿no? Puede ilustrarnos dos cosas. Nuestra hostilidad contra Dios. El mundo odió tanto a Dios que cuando Él vino, ¿no? Que cuando Cristo vino, ¿no? El mundo lo sujetó a la peor forma de tortura y muerte. Pero también es la crueldad de la cruz, ¿no? Nos ilustra otra cosa, la grandeza de nuestro pecado. Nuestros pecados eran tan graves que solo podían ser pagados por el indescriptible sufrimiento del Hijo de Dios. Para satisfacer la justicia de Dios y apaciguar su ira, era necesario que Cristo sufriera el juicio que nosotros merecíamos. En la cruz nuestros pecados fueron imputados a Cristo. Dios puso nuestros pecados en la cuenta de Cristo y los consideró suyos. Hermanos, acabamos de decir que que Jesucristo era santo. Fue el único hombre realmente santo, ¿sí? ¿Qué pasó en la cruz? Yo, como pecador, le di mis pecados a él, ¿sí? Y él, como santo, me dio su santidad a mí, ¿sí? Y como yo le di mis pecados a él, Dios lo castigó a él, ¿sí? Dios lo condenó a él en la cruz. Isaías 53:6 dice, no, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, dice, no, en Cristo el pecado de todos nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice, no, al que no conoció el pecado, es decir, Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo soy hecho justicia de Dios en él. ¿Por qué? Porque él ha tomado mi pecado y has recibido el castigo merecido. Hermanos, nosotros deberíamos haber estado en la cruz, ¿sí? Nosotros deberíamos haber recibido ese gran castigo. Todos nosotros estamos bajo maldición de Dios por causa de nuestros pecados. Para salvarnos, Cristo se hizo maldición. Él pagó el precio para satisfacer la justicia divina. Cristo fue desamparado por Dios, es decir, hermanos, fue destituido de su presencia y de su comunión. Hermanos, Dios amaba a su Hijo, ¿no? Pero aún así lo entregó, ¿no? No lo escatimó, ¿sí? En Mateo 27:46 leemos, ¿no? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Dios había terminado la comunidad con Jesucristo el hombre, ¿sí? La ira de Dios no es una emoción incontrolable, egoísta o irracional, sino es el resultado de su santidad, justicia y amor por todo lo bueno, ¿sí? Por eso era necesario, como les había dicho, no entender o estudiar las cualidades de Dios, ¿no? Su santidad, su justicia y su amor. Puesto que los hombres son culpables del pecado, merecen la ira de Dios. Sin embargo, en amor, Cristo tomó la copa de la ira de Dios que merecemos y bebió cada gota, ¿sí? Yendo un poco adelante, ¿no? Mateo 26:39 y el versículo 42 dice, ¿no? Se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue
y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahí leemos la oración de Cristo, ¿no? Él estaba angustiado por lo que iba a suceder, ¿no? Esto era horas antes de la crucifixión. Y le dice, no, que pase de mí, por favor, te pido, Padre, ¿no? Si es posible que pase de mí esta copa, ¿no? Que no suceda de esta manera en la cruz, dice, ¿no? No quiero recibir esta copa de ira, ¿no? No quiero estar separado de ti, le dice Jesús al Padre. Si es posible, no hagas que esto pase, le dice Jesús. Pero hermanos, no era posible. Como les había dicho, no hay otro hombre tan santo como Jesucristo. Solo Él pudo ser el sacrificio por nosotros pecadores. Hermanos, Dios no pasó por altos nuestros pecados. Habíamos dicho en un principio que Dios es justo, ¿no? Sí. Y si no castiga al que hace iniquidad, ¿no? Dios sería abominación. Pero Dios no pasó por alto nuestros pecados, ¿sí? No es que Dios se hizo de la vista gorda, ¿sí? Dios me justificó y ahora me va a dejar entrar tranquilamente al cielo, pero el costo fue sobre Cristo Jesús. Él castigó mis pecados, solo que no los castigó sobre mí, sino los castigó sobre Cristo. Los castigó en la cruz, ¿sí? El más grande juicio de Dios contra la humanidad es la muerte, hermanos, ¿no? La muerte sigue siendo algo que el humano no puede procesar. A pesar de que todos los seres humanos saben de que algún día van a morir, y a pesar de que todos los seres humanos han muerto, aún la muerte nos sigue afectando. Aún cuando nosotros perdemos a un ser querido, ¿no? Nos sigue afectando. ¿Por qué? Porque la muerte no estaba en los planes de Dios. No estaba en el plan original de Dios. Más bien, la muerte es un juicio de Dios sobre todas las personas. Y para poder salvarnos era necesario que Cristo sufriera esa muerte en nuestro lugar. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en Cristo. Jesús dijo al morir, consumado es, que significa que su sacrificio hizo el pago completo por los pecados de los que creen. Hermano, hermana, ¿crees esto? ¿Crees que Cristo murió por los pecadores? Si no lo crees, hermano, ¿por qué te desistes a la verdad que la palabra de Dios dice? Y si lo crees, ¿cómo te ha afectado esta verdad? ¿Permaneces indiferente? O peor aún, ¿usas la cruz para vivir una vida impía e inmoral? Si la muerte de Cristo ha llegado verdaderamente a nuestro corazón, no podrás vivir más para ti, sino que te verás obligado a vivir por aquel que murió y resucitó por ti. Y esto nos lleva a la resurrección. La resurrección es fundamental para el cristianismo. Si Cristo nos resucitó, el evangelio es un mito y nuestra fe es inútil, hermanos, ¿no? La resurrección es una prueba de que Jesús era el Hijo de Dios. En Juan 2, del 8 al 9, ¿no? Se nos dice, ¿no? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Y a qué haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesucristo se estaba refiriendo a sí mismo, ¿no? En Romanos 1:4 dice, no, Jesucristo que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Dios fue declarado Hijo de Dios, ¿sí? Por la resurrección de entre los muertos. Eso, hermanos, era la validación de que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿sí? La resurrección es la prueba de que Dios aceptó el pago hecho por Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. La resurrección también es la prueba futura para el creyente, ¿no? Jesucristo dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿sí? Si Él resucitó, hermanos, nosotros también tenemos la esperanza de que
vamos a resucitar juntamente con Él. Y por último, las resurrecciones, la prueba de que el mundo tiene un Señor y juez. Cuando Cristo resucitó, Dios lo puso sobre todo y lo hizo juez de todo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sí? Y esta es la imagen del Evangelio, hermanos. ¿Sí? Tenemos a un Dios que es amoroso, santo y justo. Tenemos al hombre que está corrompido, culpable y condenado. Pero tenemos a Jesucristo que logró el acceso, el puente entre nosotros y Dios. ¿Sí? Jesucristo dijo, consumado es, dice en Juan, ¿no? Una de sus últimas palabras antes de morir. ¿Qué significaba, no? El pago fue hecho, dijo Jesucristo. Ya terminó, ¿sí? Ya terminó. El pago fue hecho. El pago por los pecados de los que van a creer ya fue hecho. Cristo, hermanos, apaciguó la ira de Dios y creó un acceso, un camino de nosotros hacia el Padre, hacia Dios, ¿sí? Por eso Jesucristo dice, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? No hay otra opción, hermanos. ¿A quién más podemos ir para encontrar salvación? Y no hay nadie más, solamente Jesucristo. Steve Lawson decía, ¿no? Él es un predicador y un teólogo muy famoso en Estados Unidos, ¿no? Si el evangelio que predicamos no exalta a Dios, magnifica a Cristo y humilla al hombre, no es el evangelio. Y eso es justamente lo que acabamos de ver, hermanos, ¿no? A Dios exaltado por su amor, por su justicia, por su santidad. Cristo magnificado por su sacrificio, ¿no? Por su amor incomparable en la cruz. Y al hombre también humillado por su pecado y por su corrupción radical, ¿sí? Ese es el evangelio, hermanos, ¿sí? Esas son las buenas noticias. Amén. Que hay un puente hacia Dios, que hay un puente por el cual podemos transcurrir y acercarnos al Dios Padre. Ya no hay esa barrera que nos separaba de Él, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Bueno, y esto justo para finalizar, creo. Nuestra respuesta para beneficiarnos de esta salvación tan grande consiste de dos cosas, ¿no? El arrepentirse de los pecados y creer en la obra y persona de Jesucristo, ¿no? En Marcos 1:15 dice, ¿no? Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Son las palabras de Jesucristo. Pablo también dice, ¿no? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿no? El arrepentimiento y la fe son, alguien lo ponía de esta manera, ¿no? Son caras de la misma moneda, ¿sí? Son caras de la misma moneda. Son esas dos cosas que nosotros necesitamos para recibir esta salvación tan grande, ¿sí? Esa debe ser nuestra respuesta a Dios. En Efesios 2:8 dice, no, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, ¿sí? Por medio de la fe, hermanos. No por obras para que nadie se gloríe. Hermano, un verdadero arrepentimiento te va a llevar a que ya no confíes en ti mismo para salvarte, ¿sí? Ya no confiemos en nosotros para agradar al Padre, sino un verdadero arrepentimiento, una verdadera fe, va a depositar la confianza en la obra de Cristo, ¿sí? En lo que Él ha hecho por nosotros. Porque en nosotros no hay realmente algo bueno que nosotros podamos presentar a Dios para que Él nos salve. Muchos pueden llegar a ser pastores, pueden llegar a servir tal vez toda su vida dentro de la iglesia, pero ni eso cuenta para presentar al Padre y decirle, aquí están mis buenas obras, por favor, déjame entrar. No sirve.
Necesitamos ser tan justos como Dios lo es. Si yo quiero habitar en la presencia de Dios, debo ser tan santo y justo como Él es. ¿Sí? Y de esa manera entonces Cristo viene y a la tierra, ¿no? Y Él nos quita nuestro pecado y a cambio nos da su santidad. Cuán grande amor, hermanos. Y ahora que yo tengo la santidad de Cristo, yo me puedo acercar al Dios Padre, porque Él me considera santo, ¿sí? Me considera justo. Ese es el glorioso intercambio, ese es el evangelio, hermanos, ¿no? Ese es Dios tratando de arreglar o solucionar nuestro problema más grave, nuestro problema del pecado. Porque no hay esperanza en nosotros, hermanos, para salvarnos. No hay. No podemos confiar en nosotros mismos, en nuestras buenas obras para la salvación. Solamente podemos confiar en Cristo Jesús. Él es nuestra única opción. Amén. Y eso sería todo. Amén. Voy a dejar de compartir, hermanos, y tal vez le voy a dar lugar a Abner nuevamente. Amén. Gracias, Jay. Nos vamos a orar, ¿no? Para terminar esta parte, ¿ya? Dios, te damos gracias, Señor, por esta pequeña lección, Señor. Sabemos que no vamos a poder alcanzar, mi Dios, tu gran mensaje de salvación que es el Evangelio, mi Dios, ni aún en toda la eternidad. Es algo incomprensible, mi Dios, para nuestras mentes, para nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche que puedas tener misericordia de nosotros, mi Dios, para que podamos aceptar estas grandes verdades, Señor, de que tú eres un Dios amoroso, santo y justo, Señor, y que nosotros nos hemos desviado, mi Dios, somos nada amorosos, mi Dios, nada santos, mi Dios, y nada justos, Señor, y justamente, mi Dios, vas a matar a todo aquel que no ha creído en ti, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor, que ha muerto en la cruz, mi Dios. Te damos gracias por él, Señor. Danos, mi Dios, de tu poder, mi Dios, para que podamos creer, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todo el pecado que hemos hecho, Señor. Dios, gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por Jesucristo, papá. Amén. Recording stopped. Y hermanos, yo voy a compartir mi pantalla, ya. Esperando también ya terminar finalizando esta noche, ¿no? Este es un himno, ya, se llama El Glorioso Intercambio, ya. Espero que pueda también reforzar un poco, digamos, la lección aprendida el día de hoy. ¿Okay? ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya.
¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en declarado justo soy en él. Ok. Espero que al menos lo hayan podido escuchar, ¿ya? Y para los que quieran saber, se llama el glorioso intercambio, ¿ya? Es de la IBI, ¿ya? Eh, bueno, hermanos, ya hemos terminado, ¿no? Sin embargo, igual invitarles para el día de mañana, ya igual vamos a tratar de empezar lo más puntual posible, ¿ya? Y ahora, sin más que decir, quisiera dar la voz, mejor dicho, a nuestro hermano Alan. Tiene algunas cosas que decirnos. Adelante, Alan. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches, perdón. Que esté así en la calle, justo estoy con temas de la universidad, entonces estoy saliendo, ¿no? Bueno, jóvenes, como ustedes han estado seguramente haciendo este día de hoy, ¿no? El tema de los talleres y todo eso, ¿no? Es algo que Dios ha incentivado otra vez bastante a Abner y a diferentes, ¿no? Hermanos que se han esforzado en hacer estos talleres, ¿no? Entonces pedirles, por favor, bueno, van a ser 3 días de talleres, ¿no? El día de hoy, mañana y el jueves, ¿no? Pero el viernes igual vamos a tener un tiempo especial de ayuno, ¿no? Vienen algunos hermanos que me sugerían, ¿no? Y que podamos tener también esos tiempos de oración y todo eso, ¿no? Pero también hay bienes informales que podamos estar todos, ¿no? Igual queremos trabajar con ustedes, ¿no? Y queremos que también nos apoyen en el tema del ayuno, ¿no? Por favor, hermanos. Y bueno, pedirles tal vez algunas recomendaciones como les mandaba en el audio, ¿no? No es por ser tal vez malos o exigentes, ¿no? Queremos, ¿no? También ver si participan en los talleres, ¿no? Es fácil tal vez conectarse y dejar nuestro celular a un lado, ¿no? Pero por lo menos dejemos nuestras cámaras prendidas, ¿no? Creo que Abner les pidió tal vez a un principio. Entonces, por favor, ¿no, jóvenes? Mañana podamos prender nuestras cámaras, ¿no? Yo en la universidad cuando pasaba virtualmente lo que hacía era presente y ese estar en otro lado, tal vez, ¿no? Entonces, tal vez así estamos haciendo también nosotros, ¿no? Algunos ahí lo han dicho. Entonces, no, jóvenes, ¿no? Por favor, pedirles eso y también al momento de ingresar a las sesiones puedan entrar, ¿no? Con su nombre y
y a qué sociedad pertenecen también, ¿no? He visto ahí un números de celular y no, pues no sé ni quién será así, ¿no? Entonces me he dicho yo, ¿quién estará así? Entonces no, luego voy a poner la lista y van a decir, pero yo estaba, pero no sabía que estaban ustedes, ¿no? Entonces pongan ahí más, ¿no? Sus nombres y con su sociedad de qué pertenecen, ¿no? Esas serían las recomendaciones, ¿no, queridos jóvenes? Y bueno, perdón por la bulla, pero estoy en la calle, ¿no? Y bueno, gracias por haberse conectado el día de hoy. Sigan mañana y pasado también y el viernes también, ¿no? Gracias, Arne. Te doy la palabra. Amén. Gracias, ¿no? Alan, por esas recomendaciones por estos días, ¿ya? Y chicos, en serio, sabemos que no sé, tal vez tienen otras cosas, ¿ya? Pero estos días van a ser de gran bendición, ¿ya? Y ya hemos comenzado, entonces espero que haya sido de gran bendición para sus vidas, realmente, chicos, ¿ya? Y vamos a continuar mañana y pasado, ¿ya? Y no sé si hay alguien, ¿no? Que se ha unido mediante tal vez otros grupos, ¿ya? Que no sea el grupo de talleres de evangelismo, ¿ya? Si es que no están en ese grupo que dice talleres de evangelismo, ¿ya? Pueden escribirle a Alan para que los pueda agregar al grupo y ahí vamos a pasarles el link directamente para mañana, ¿ya? Solo es para esos para mañana, solo van a estar los que están en ese grupo, ¿ya? Entonces, escríbanle a Alan, ¿ya? Y si no, igual pueden escribir a mí o cualquier chico de la directiva también, les vamos a estar agregando a su grupo, ¿ya? Ya, creo que es todo, entonces vamos a terminar con una oración, ¿ya? Sea donde estén, ¿ya? Y estén haciendo lo que estén haciendo, vamos a orar y terminar esta sesión, ¿ok? Gracias, Señor, por este hermoso día, Señor. Gracias por tus bendiciones y por tu gran misericordia al levantarnos esta mañana, mi Dios, por mostrarnos un poco más, mi Dios, de qué tanto nos has amado, Señor, a pesar de que somos pecadores, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por tu gran misericordia y por tu gran amor, mi Dios, por tu obra justa en la cruz, Señor. Te damos, mi Dios, toda la honra y toda la gloria, Señor. Que nuestras vidas, mi Dios, sean ese olor fragante, Señor, para ti, mi Dios, que podamos ser dignos representantes tuyos, mi Dios, que podamos ser realmente esa sal y esa luz en esta tierra, Señor, que podamos alumbrar, mi Dios, que podamos dar este sabor, mi Dios, a este mundo, Señor, para que tu nombre, mi Dios, sea proclamado, sea exaltado, mi Dios, para que las almas, mi Dios, sean redimidas, Señor, para que cada criatura, mi Dios, conozca de tu gran poder y, mi Dios, de tu gran misericordia, Señor. Te damos gracias, mi Dios, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Por favor, guárdanos igual el día de mañana, mi Dios, y todo lo que tengamos que hacer en nuestras manos, Señor, lo hagamos para tu honra y para tu gloria, Señor, sea en trabajo, sea estudio, sea lo que sea que hagamos, Señor, sea todo para tu honra y para tu gloria, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ¿no? Espero verlos el día de mañana, ¿ya? Y como les dije, si es que no están en el grupo que dice talleres de evangelismo, ¿ya? O talleres de evangelismo, si no me equivoco, ¿ya? Escríbanos a nosotros, a cualquiera de la directiva, y les vamos a poder agregar. Y el enlace que hemos mandado así para todos, ya, solo vamos a mandar ese grupo, ¿ya? Eso es todo, hermanos. Entonces, me despido, ¿ya? Se cuidan, hermanos, se portan bien, ¿ya? Y oren antes de dormirse, ¿ya? Y al despertar también, todo tiempo, ¿ya? Chao, hermanos. Se cuidan. Bendiciones, hermanos. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones, Bien, hermanos. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Bendiciones, hermanas. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo se hace esto?